Hola, aquí Yamato, yo les traigo otro capítulo de Naruto en la Casa del Dragón. Recuerden, el feed no es mío, nada de lo que subo es mío. El creador es Neon Zangetsu. Les dejo su fanficción en la descripción para que lo vayan a apoyar. Denle una reseña, un favorito o lo que sea. Para que no deje de subir el fic. En fin, Light, parece que has perdido. ¿Recuerdas que al principio, cuando nos conocimos, te dije que yo escribiría tu nombre en mi libreta? Es parte del acuerdo entre un Shinigami que trae una libreta al mundo humano y el primer humano que la recoge. Si te encarcelan, quién sabe cuándo morirás. Y no quiero quedarme ahí esperando. Así que todo terminó. Morirás aquí. Fue bueno mientras duró. Juntos hicimos llevadero nuestro aburrimiento. Capítulo 18. Yo soy la tormenta. N/A. Sorpresa. Una actualización anticipada. Me llevó 2 días a pesar de los fallos del sitio, pero aquí estoy. Avísenme si quieren otra actualización anticipada. Después de todo, dije que me esforzaría por actualizar esta historia 2 veces por semana si los capítulos reciben muchos comentarios. Veamos si podemos hacerlo de nuevo, ¿de acuerdo? Me sentí particularmente inspirado después de ese penúltimo episodio. Ahora que sabemos cómo se ven correctamente los dragones Vermithor y Silverwind en el programa, puedo poner esta historia en marcha. Y el final de este episodio. Beso del chef genial. Realmente aprecio todos los comentarios que está recibiendo la historia. Realmente me motivan a actualizar rápidamente y, a este ritmo, podría pasar a una actualización doble cada semana. Una vez más, quería decirles, gracias a todos. Más comentarios significan actualizaciones más rápidas. Es especialmente importante, en estos tiempos difíciles, con las notificaciones del sitio principal caídas y los capítulos / nuevas historias fallando de vez en cuando. Cada palabra cuenta y todas estas reseñas realmente me mantienen inspirada. Espero tener noticias suyas. Advent también ayudó muchísimo con este capítulo, lo felicito enormemente como siempre. Pronto tendremos listo Dance of the Dread también. También tengo un plan para Claws of the Leon. Realmente quiero que cada capítulo de esta historia se sienta como un verdadero episodio de la Casa del Dragón en todos los aspectos. Espero haberlo logrado. Como siempre, no tengo referencias, citas, temas ni memes propios. Son tributos a leyendas mucho más grandes que yo. Solo soy un humilde autor que intenta abrirse camino en este mundo salvaje, una palabra a la vez. El tiempo y la retroalimentación determinarán la velocidad de actualización de esta historia. Así de simple. En otras palabras, tú decides, el lector. Cuéntamelo. Prepárate. Después de todo, esto es Juego de Tronos, las referencias épicas, al musical, son obvias. Realmente se adapta al tema aquí. También algunas líneas que estoy seguro que reconocerás del programa, aquí está Daemon. Y la escena del primer episodio, al revés, y así la torre comienza a desmoronarse. Yo soy la tormenta, algo andaba mal. Viserys lo supo en el momento en que vio a Daemon. Incluso estando rodeado de la Guardia Real y sentado en el trono de hierro como estaba, no pudo reprimir la repentina urgencia de terror que sintió cuando vio el rostro ensangrentado de su hermano. Alguien le había cortado la mejilla, pero eso no era lo peor. No, estaba absolutamente lívido. En ese momento, cuando había enviado a un sirviente exigiendo una reunión, solo, no le había dado mucha importancia y la había aceptado sin dudarlo. Pero ahora, había llegado hasta él con una armadura completa, con la hermana oscura descansando a su lado y con el rostro tallado en piedra. De repente, Viserys se alegró de haber elegido traer a Fuego Oscuro hoy, y se alegró aún más de haber comenzado a entrenarse en el arte de la espada. Algo le dijo que tal vez necesitara esas lecciones hoy. Daemon se detuvo justo antes de que la Guardia Real se acercara al trono. Su mirada era sombría y su semblante aún más oscuro. Viserys tomó la iniciativa. Hermano, ¿a qué debo el placer? Daemon lo miró con sus ojos oscuros. ¿Tú los enviaste? ¿Indulto? Viserys parpadeó, algo desconcertado por la repentina pregunta y por la acusación que implicaba.
Él era el que estaba sentado en el trono, él era el que estaba rodeado por no menos de 4 guardias reales, él era el rey y, sin embargo, por un momento, casi sintió como si le hubieran arrebatado todas esas cosas. Al final, se quedó con una mirada algo desconcertada. No sé a qué te refieres. Daemon emitió un sonido molesto que rozaba un gruñido. Habla claro o te arrancaré esa corona de la cabeza y te golpearé hasta matarte con ella. Viserys se echó hacia atrás. No era propio de su hermano amenazarlo de esa manera, tanto que por un momento se quedó sin palabras. Pero no se amilanó. Enderezándose sobre el trono, y teniendo cuidado de no cortarse la mano con él, miró fijamente a su hermano con una mirada de acero. Te estás dirigiendo a tu rey. Elige tus palabras sabiamente. Daemon no lo hizo. El rey te envía saludos, casi escupió la última palabra como si fuera la más negra de las maldiciones. ¿Los enviaste tú? ¿A quién enviar? Frunció el ceño. Quizás sea usted quien debería hablar con claridad. No sé de qué está hablando. Alguien envió a 4 hombres a mi cuartel en la hora del lobo para matarme mientras dormía. Fracasaron. Dejé los cuerpos donde yacían. Sacudió la cabeza con una mueca de incredulidad, mientras Viserys se tambaleaba ante la repentina declaración. El último me dijo que los enviaste tú. ¿Niegas el hecho? ¿Qué locura es esta? ¿De verdad creía que cometería un acto tan vil? Lo niego. Se puso de pie de un salto y se apoyó en fuego oscuro. Jamás te desearía ningún mal. Y aún así, estos asesinos penetraron en la fortaleza roja, burlaron a los guardias y de alguna manera llegaron a mi dormitorio sin oposición. Estoy tan herido por esto como tú. Daemon realmente pensó que tenía algo que ver con esto. La ira se convirtió en dolor, distorsionando aún más sus palabras. No tienes aliados en la corte excepto yo, solo te he defendido, ¿lo has hecho? Susurró su hermano menor, como el propio Caraxes. Lo único que has intentado es enviarme lejos. Al valle, a la guardia de la ciudad. A cualquier parte menos a tu lado. Más de 10 años has sido rey, y ni una sola vez me has pedido que sea tu mano. Incrédulo, Viserys se enderezó. ¿Por qué haría eso? Daemon lo fulminó con una mirada roja y sangrienta. Porque soy tu hermano. Y la sangre del dragón corre espesa. Levantó el brazo sano y lanzó un grito de exasperación. Entonces, ¿por qué me lastimas tan profundamente con esas acusaciones sin fundamento? ¿Son infundadas, hermano? Daemon se acercó un poco más, haciendo que la guardia real lo bloqueara, con las espadas a medio desenvainar. ¿O son la verdad? Se inclinó para mirarlo, imperturbable ante la amenaza implícita de violencia. Mientras dejaste que Rhaenyra y Naruto se lanzaran hacia los peldaños de piedra, yo estaba vulnerable. Expuesto. La única razón por la que sé que no entró fue porque se molestó en curarme. Otra vez. Alguien ha estado tratando de matarme durante meses. Si no eres tú, ¿quién? ¿Te atreves? Viserys se levantó de su trono con los oídos zumbando. A lo lejos, se dio cuenta vagamente del rugido de Vermitor. Su temperamento se agitó y un oscuro impulso surgió en su interior. Quería atacar a Daemon, herirlo, como él mismo había sido herido. Aquí, por fin, un destello de preocupación cruzó el rostro de Daemon. Su ira se alimentó de eso, incitándolo a seguir adelante, instándolo a bajar corriendo las escaleras, espada en mano y griega. Pero no, él era mejor que esto. Con un supremo esfuerzo de voluntad, Viserys se obligó a sentarse una vez más. Eres mi hermano. Mi sangre. Preferiría cortarme las manos antes que hacerte daño. Daemon se dio la vuelta con un gruñido. Solo he dicho la verdad, lo sabes. Y si por alguna remota posibilidad no lo hiciste, entonces solo un hombre posee tanto el método como los medios. Solo una persona que se beneficiaría de una batalla entre nosotros. Dio un paso adelante, señalando con el dedo a su oponente, lo que hizo que la Guardia Real se encogiera de nuevo, aunque no les prestó mucha atención. Júrame por la memoria de nuestra madre que no tuviste nada que ver con esto y júralo de verdad. Viserys vio el camino que sus palabras le llevaban y eligió sus palabras con sumo cuidado. Te lo juro por la memoria de Alysa. Daemon lo fulminó con la mirada. Se obligó a sostener su mirada hasta que el príncipe rebelde quedó satisfecho. Pasó un momento. Luego otro. Otro. Y la tensión seguía aumentando. Al final, su hermano cedió. Te creo. Maravilloso. Viserys dejó caer su espada, hizo un gesto a sus guardias para que se bajaran, sin hacer caso de sus protestas, se levantó del trono y bajó los escalones para encontrarse con su hermano.
Daemon no se resistió, ni siquiera cuando le dio una palmada en el hombro y lo atrajo hacia sí. Lo abrazó con fuerza y apoyó la cabeza sobre su hombro, dándole una palmadita en la espalda. Su hermano podría haberlo apuñalado, entonces. Una pequeña parte de él todavía temía que lo hiciera. Aprovechar este momento de amor fraternal y usarlo para arrancarle la vida. Si ese iba a ser su destino, que así fuera. Se preparó para el frío escozor de la carne en el estómago. Nunca llegó. Increíblemente, su hermano menor dio un paso atrás y eligió una vía de ataque diferente. Otto Hightower es responsable de esto, entonces. Lo veo como lo que es. Una serpiente mentirosa y traicionera que casi mató a Aemma y buscó poner su sangre sobre nuestro trono. Cuidado, no debe revelar sus cartas demasiado pronto. ¿Y qué es eso? Un C. Escupió Daemon al suelo. Un segundo hijo que no hereda nada, que no pueda apropiarse de sí mismo. Él no te protege. Yo lo haría. No pasó por alto el tono suplicante en su voz. ¿De qué? Nuestros enemigos. Daemon le dio un golpe en el hombro. Puede que te hayas vuelto más fuerte desde la última vez que hablamos, pero no lo suficiente. Ese consejo de sanguijuelas todavía se aprovecha de ti para sus propios fines y tú se lo permites. Una ceja plateada se alzó. Justo cuando casi dejas que alguien abriera una brecha entre nosotros. Daemon vaciló y miró al suelo con enojo. Había sido el mejor en muchas cosas, pero nunca se había disculpado. Viserys exhaló un suspiro sincero, sintiendo su edad más que nunca. ¿Qué quieres que haga, hermano? Una ira oscura brilló de nuevo en la mirada de su hermano. Cuelguen a los Hightower y échenselos a nuestros dragones, como deberían hacer todos los traidores. Si hiciera lo que deseas, significaría el fin de Antigua. La mitad del reino se rebelaría y la otra mitad no nos vería como nada más que monstruos. Debemos hacer algo. De sangre caliente como siempre. Y lo haremos. Viserys miró a su alrededor. La sala del trono permanecía completamente vacía, salvo la guardia real, todos ellos leales, en quienes confiaba su vida. Y, sin embargo, Criston Cole se encontraba entre ellos esa noche. Rhaenyra lo había dejado atrás notablemente cuando navegó hacia los peldaños de piedra con Naruto y el Lord Comandante Westerling. ¿Por qué? Algo lo molestaba cuando miraba al joven y, solo por esta vez, decidió pecar de cauteloso. Más vale prevenir que curar, como decía el dicho. Déjanos y sella las puertas hasta que yo diga lo contrario. El joven en cuestión se resistió a su orden. Su excelencia, ¿es eso prudente? He dicho que nos dejéis. Gritó a todos. Obedeced a vuestro rey. Cuando recibieron una orden directa, obedecieron de mala gana. Uno a uno fueron saliendo y cerraron las puertas tras de sí. Viserys contó hasta 3 para asegurarse de que nadie lo escuchara. Solo entonces se atrevió a llamar a Daemon para que se acercara y pudieran hablar en privado. Tengo un plan. Aunque puede que me extrañes por ello, su hermano nunca había sido de los que se oponían a planes descabellados y ahora tampoco lo hacía, bendito sea. No importa si me desagrada, siempre y cuando mantenga a raya a esos buitres de Hightower. O distraído. Viserys dudó un momento más y, cansado de ello, decidió arriesgarse. ¿Puedo confiar en ti, Daemon? Algo cruzó por el rostro del joven y desapareció antes de que pudiera descifrarlo. ¿Era su imaginación o su hermano estaba un poco más erguido en ese momento? Seguramente era su imaginación. No tenía forma de saberlo, de darse cuenta de cuánto tiempo, cuán terriblemente largo, había esperado Daemon para escuchar esas 5 palabritas. Ni cómo cambiarían las cosas de ahora en adelante. Por supuesto que puedes confiar en mí, su hermano se dio un puñetazo en el pecho. Lo que necesites. Lo que sea. Bien, bien. Esas palabras eran exactamente lo que él quería oír. No, incluso mejores. El rey sonrió, y su sonrisa era la de un dragón. Algo más que decir. Daemon lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué estás tramando, hermano? Viserys le hizo un gesto para que se acercara y le contó el gran plan en términos nada simples. Te necesito aquí y a tus capas doradas para recolectar, el resto se perdió en un susurro. Daemon silbó. Un movimiento audaz. Pero es una alianza necesaria. Antes de eso, necesitamos más aliados. Daemon lo observó durante un largo momento, evaluándolo. ¿Y qué clase de aliados son esos? Viserys se atrevió a susurrarle algo al oído. Su hermano lo entendió de inmediato, bendito sea, y casi se echó a reír. Aún así, se reclinó hacia atrás con una sonrisa feroz.
Otto perderá la cabeza cuando se entere de esto, si no muere de puro shock. ¿Qué día tan feliz sería aquel? Pero, por desgracia, el destino rara vez era tan amable. Entonces no dejes que se dé cuenta. Bueno, corrigió con una sonrisa triste, no hasta que sea demasiado tarde. Es mejor mantenerlo ocupado hasta el último momento. Mientras esté distraído por esta cortina de humo, no se dará cuenta a tiempo del verdadero peligro. Creo que Rhaenyra estará contenta con el resultado final. Una triste sonrisa se dibujó en su rostro. Por supuesto que lo hará, me atrevo a decir que estará encantada. El suyo era un plan notablemente simple, los mejores a menudo lo eran. Mi padre se habría sentido orgulloso. Y ese era otro pensamiento desagradable. Baelón había estado en su mejor momento cuando murió. Jinete de dragón de Vhagar y mano del rey, en la cumbre de la aptitud física. ¿Cómo un hombre así murió con el estómago reventado? Su muerte los había conmocionado a todos en su momento y no se había convertido Otto en mano del rey poco después. ¿Lo había envenenado? No, seguro que no. Seguramente su ambición no podía remontarse tanto tiempo atrás, ¿o sí? Me sorprendes, hermano, dijo Daemon de repente, distrayéndolo. Él lo miró. ¿Cómo es eso? Una sonrisa fue su recompensa. Eres más cruel de lo que pensaba. Viserys le dio una palmada en la espalda. Compórtate. Los necesito con vida. Su hermano hizo una reverencia poco cortés ante él. Por supuesto, su gracia. 000. Caraxes levantó su largo cuello con un trino ululante mientras Daemon se acercaba. Por fin algo de acción. Hora de sangre. 000. Vermitor se puso inquieto. Nunca había estado inactivo por mucho tiempo, ni siquiera durante su juventud con Jaehaerys. Simplemente no estaba en su naturaleza. Su apodo era Furia de Bronce. No estaba en él permanecer quieto. Y aún así, seguía esperando. Esperó. Estaba cansado de esta espera. En verdad, él y Silverwyn habían estado esperando durante muchísimo tiempo desde la muerte de sus últimos jinetes. Ahora los tenían una vez más, como en los viejos tiempos, pero ya no era lo mismo. Anhelaba ponerse a prueba, destrozar a sus rivales como lo había hecho hace mucho tiempo con Jaehaerys. Afortunadamente, su nuevo jinete no era débil. Viserys podía permanecer en silencio a menudo, pero el hombre albergaba una furia propia, un dragón en lo más profundo de su ser. Rara vez se movía, pero cuando lo hacía... Bueno. Vermitor esperaba que se despertara pronto. Estaba terriblemente aburrido. Mientras su compañera vigilaba felizmente su última nidada, seguramente de sus huevos surgirían muchas crías fuertes. Él ansiaba la acción, ansiaba las batallas y la guerra que estaban por venir. Fuego y sangre y batalla y huesos, el crujido de enemigos mortales en sus mandíbulas una vez más, mientras destrozaba el mundo con nada más que sus mandíbulas y su aliento. Vhagar comprendió el llamado del combate, pero hacía décadas que no veía al anciano marchito. Ni siquiera estaba seguro de que el viejo lagarto estuviera vivo. Syrax tuvo suerte. Su salvaje hija dorada se dirigía a los Stepstones con su jinete mientras él, una conmoción repentina cerca de la entrada de su guarida atrajo su atención. Silveryn trinó suavemente, llamando su atención. El viejo dragón, curioso, levantó la cabeza con un leve gruñido y entrecerró los ojos para mirar al sol naciente. Ambos habían crecido demasiado para el pozo del dragón y, por lo tanto, habían optado por holgazanear en el campo cuando no estaban mirando a sus crías. Aún así, ese clamor distante llegó a sus oídos y se sacudió con fuerza, refunfuñando mientras sus viejas articulaciones protestaban. Pero, a pesar de lo viejo que era, sus ojos eran tan agudos como siempre. Vio a los recién llegados mucho antes de que ellos lo vieran a él. 2 jinetes a caballo. Los reconoció por el olfato, aunque no por la vista. Viserys. ¿Y su compañera? Qué curioso. ¿Qué los había traído aquí tan temprano en la mañana? Tal vez el rey se había peleado con su hermano. Tal vez no. ¿Qué importaba? Vermitor. Dijo Viserys con voz profunda y resonante. Te he descuidado últimamente. ¿Vamos a cazar? Aquellas 3 últimas palabras fueron música para sus ancianos oídos. Le hicieron sentirse joven de nuevo. Una oportunidad de volar con su compañera y quemar tontos. Di la palabra. 000. Silverwyn se animó cuando Aemma se acercó a ella. La joven reina le recordaba bastante a su amada Alysanne, un alma gentil con una columna vertebral de acero escondida en ella.
Alisane había sido una buena gobernante. Su jinete desmontó de su caballo y se dirigió hacia ella con apenas una mínima vacilación. Distraídamente, vio a la joven Visenya atada a su pecho con un arnés seguro. Y allí, a su lado, con una montura de cuero similar hecha para un dragón joven, estaba el bebé Baile. La cría negra no se separaría de su pareja. Bien. Como debía ser. La oportunidad de extender sus alas y cazar una vez más como lo hizo en los viejos tiempos. ¡Qué glorioso sería! Los dragones carecían de la capacidad de sonreír, pero Silverin tenía muchas otras formas de expresar su ilimitado deleite. Su cola se movió como la de un perro ansioso mientras inclinaba la cabeza y bajaba una de sus alas hacia Emma. Por capricho, bajó la vista para observar a los jóvenes atados al pecho de la reina. La pequeña Visenya arrulló suavemente al verla sin miedo, mientras Baile trinaba desafiante. Tenía espíritu para ser un polluelo tan joven. Le sería útil en las batallas que se avecinaban. Habría muchas. Silverin empujó a Emma con su hocico y resopló en señal de aprobación. Por su parte, la reina se rió y puso una mano en la parte inferior de su mandíbula, rascándose la barbilla. Bien, bien. Había entrenado bien a este humano. Para su crédito, la reina mostró su debida deferencia y, con delicadeza, se subió a su lomo, asegurándose de que ella y sus pequeños estuvieran bien sujetos en la silla. Alyssa Targaryen había hecho lo mismo una vez con sus propios bebés mientras montaba a Meleys hacía mucho tiempo. La reina roja había estado bastante orgullosa ese día. Ahora era su turno. Aemma respiró profundamente para controlarse a sí misma y a sus nervios y luego, en alto valirio, dijo las palabras que tanto ansiaba oír. Vuela, por favor. Ella no daba órdenes, sino que pedía, como un igual a otro. Por eso la había elegido. Silveruin rugió de alegría y felizmente accedió a su petición. Vermitor se unió a ella no un momento después. Juntos emprendieron el vuelo. 000. Al día siguiente amaneció y Naruto se despertó con un terrible dolor de cabeza. ¿Alguien sabe el nombre del pan que me golpeó en la cabeza anoche? Se quejó. Diría que sí, pero ni siquiera yo puedo recordar qué carajo pasó. Mi cabeza, gruñó Kurama en su oído. ¿Estás despierto? Llamó una voz cuando la tienda se abrió, lo que hizo que Naruto levantara la vista y viera a Rhaenys entrar con una sonrisa perpleja. Me sorprende, pensé que tendrías algo que decirnos. Él la miró con los ojos entrecerrados, sin comprender del todo. Algo que decirte. La tormenta, muchacho, chasqueó la lengua y se estremeció cuando él recordó tardíamente. Anoche ahogó a una cuarta parte de nuestros enemigos, lo suficiente como para preocupar bastante a los hombres y a mi señor esposo, pero los testigos afirman que ocurrió a varias leguas de distancia. Una escena bastante aterradora si nos basamos en sus palabras. Y hablando así, cogió una copa y le sirvió un poco de vino. Mira, parece que has dormido mal, debería aliviar el dolor, dijo en voz baja. Gracias, ¿dónde está Rhaenyra? Preguntó antes de tomar un sorbo de la bebida ofrecida. Ella está fuera haciendo un poco de exploración antes de que nos vayamos nosotros, le dijo la mujer mayor. Debería estar de vuelta en una hora. Un clamor lejano decía lo contrario. O en los próximos minutos, corrigió con una sonrisa perpleja. Haciendo una mueca, se sentó y frunció el ceño un poco al ver su ropa todavía húmeda. Entonces, ¿tenemos un plan? Quiero decir, aparte de lanzarme a las fuerzas enemigas, por supuesto. Estoy seguro de que algunos de los otros quieren hacer parte de este trabajo ellos mismos, sin tener que depender de mí para todo. Los hombres serán enviados a otro enclave de las islas para hacer su parte en la batalla que se avecina. Mi deber es trabajar junto a mi hijo y mi primo para quemar las cuevas circundantes. Mi esposo liderará personalmente a los hombres en la batalla en un cruce para esperar en una emboscada a nuestros enemigos. Hizo una pausa, esperando su asentimiento, luego continuó. En cuanto a ti, tu tarea sigue siendo simple. Continúa tu camino de destrucción, aplasta las montañas circundantes y usa a tu enorme amigo para asegurarte de que no puedan escabullirse como los cobardes que son. Me atrevo a decir que el tuyo es el trabajo más difícil de todos. Bueno, entonces comamos algo antes de partir, ¿de acuerdo? Sonrió. Syrax mugió en la distancia, provocando risas. Probablemente también deberíamos alimentar a los dragones. Comenzó a quitarse la camisa, pero se detuvo cuando se dio cuenta de que Rhaenys aún no se había ido. Tranquilízate, se rió. No es nada que no haya visto antes. Él se sonrojó. Estás disfrutando esto, ¿no? Un poco.
Rhaenys se rió entre dientes y se fue por donde había venido, dejándolo solo para buscar ropa abrigada, y con suerte seca. Para cambiarse. Rojo y negro, por supuesto. No le sorprendió. Tenía sentido que Rhaenyra los eligiera para él, para poder llevarlo mejor a su casa. Un desayuno vigoroso lo dejó convenientemente descansado. Cuando terminó, supo que Rhaenyra lo estaba buscando. Aunque solo fuera porque podía sentir su presencia deambulando por el campamento, con Syrax rondando más atrás. ¡Ay, Syrax! Aunque todavía era más pequeña que Meleys, había empezado a crecer a toda prisa desde que la princesa empezó a dejarla alejarse cada vez más del pozo del dragón. Él sabía que no debía acercarse a ella sin hacerle una ofrenda adecuada. Un movimiento de su mano conjuró un par de clones de sombra, que pronto fueron enviados a buscar y entregarle una canasta de pescado fresco, tal vez 2. Ella estaba creciendo, casi tanto como Caraxes. Hablando de clones de sombras, se alegró de saber que no había informes de los que había dejado en Desembarco del Rey. Él sabría si alguien lograba eliminarlos, y de la misma manera sus recuerdos y emociones serían suyos. Pero nada de la capital. Después de curar a Daemon de nuevo y de que este último se negara a tener un cuidador de cualquier tipo, había trasladado discretamente a varios clones disfrazados para que vigilaran a Viserys y a Aemma mientras vigilaban al consejo privado. Hasta ahora, nada parecía ir mal en ese frente. Todavía estaba dándole vueltas al asunto cuando divisó a Rhaenyra en la siguiente colina. Tardíamente, se dio cuenta de que todavía llevaba puesta la armadura, aunque afortunadamente se había quitado el casco y había dejado que su cabello volara libremente en el aire salado. Le hizo mucho bien. La verdad sea dicha, pensó que se veía bastante bien así. La princesa parecía estar dando órdenes a una serie de soldados. Él se quedó atrás y la dejó florecer bajo el peso del mando. Al final, su vacilación fue en vano. Ella lo vio un momento después y una sonrisa irónica floreció en su rostro. Eso es todo, dijo, despidiendo a los que estaban bajo su mando. Compórtense bien y hagan todo lo posible por sobrevivir. Tengo fe en ustedes. Muchos de los hombres se pavoneaban ante sus elogios y él sintió una horrible raíz de celos enroscándose en su corazón. La pisoteó mientras ellos se inclinaban brevemente y se marchaban. Rhaenyra lo alcanzó un momento después. Ahí estás. Echó un vistazo a su atuendo e hizo un puchero, como solo una princesa podía hacer. ¿Vas a partir de nuevo? Más o menos, sí. Ella resopló, no muy contenta. Dependen demasiado de ti. Lo sé. La besó en la mejilla y tarareó un poco mientras ella se inclinaba hacia él y le devolvía el beso. ¿Aún no me vas a decir lo que dijo Alicent? Ella se reclinó con una sonrisa, mostrando los dientes mientras sacudía la cabeza. Qué bueno que eres lindo, ella le rodeó el cuello con los brazos. Prefiero lo bello. Así como prefiero una respuesta, replicó él, sin dejarla escabullirse. Y yo preferiría no estar aquí, en los malditos Stepstones. Le dio un rápido beso en la mejilla para que su mensaje fuera más claro. Las cosas que hacemos por amor. Ah. Ella usó esa palabra con demasiada facilidad. Él se sonrojó, pero, como nunca se echa atrás ante un desafío, le dio todo lo que recibió. Amor, no. Solo te quiero para tu dragón. Syrath trinó indignado en el fondo. Rhaenyra le dio un golpe en el brazo, enterró la cabeza en su pecho y murmuró algo en voz baja. Naruto frunció el ceño. Indulto. Alto Valirio, explicó. Él la miró con los ojos entrecerrados. ¿Te estás burlando de mí, no? Eso provocó una risita en ella. Ni mucho menos. Mira, te enseñaré algunas cosas. Observa mis labios y repite después de mí. No creo que tengamos tiempo para, repite después de mí. Gritó ella a pesar de su protesta, y frunció los labios por un momento antes de decir lo que, para él, sonó como una sarta de tonterías. Kostagon Nike Pjigonao, Isarring Nike. Naruto parpadeó. Parpadeó. Princesa, ¿qué dices ahora? Ella sonrió radiante. Significa, ¿puedo besarte, mi dama? Él sabía a qué se refería y le siguió el juego. ¿Puedo? Ella le puso un dedo sobre los labios con una sonrisa traviesa. Dilo correctamente. Entonces, Alto Valirio. Lo intentó, de verdad, pero terminó destrozando la pronunciación. Kesa, le cantó ella con una risita alegre. Chica salvaje y desconcertante. Y eso significa. Rhaenyra se puso de puntillas y lo besó en los labios. Significa que sí.
La besó con fiereza y sintió que ella sonreía contra él mientras sus brazos lo rodeaban, atrayéndolo más profundamente. La abrazó más fuerte, sin prestar atención a la armadura de acero valirio que lo mordía. Valía la pena. 1000 veces valía la pena. Colocó las manos sobre sus caderas acorazadas y resistió el impulso de levantarla, o mejor aún, encontrar algo sólido y apretarla contra eso. Los hombres vitoreaban en el fondo, abucheando y gritando su apoyo. El romance parecía ser una buena inspiración. Rhaenyra se mordió el labio y se apartó de mala gana, mirándolo profundamente a los ojos. No quiero que salgas. ¿Qué pasa si te lastimas? Estaré bien. Extendió la mano y tomó sus manos. Esto no tomará mucho tiempo. Ten cuidado ahí afuera, ¿me oyes? Una ceja pálida se arqueó hacia él con leve diversión, siempre confiada. Lo dice el que convocó una tormenta. Se rió. Es curioso que digas eso, porque siento como si tuviera uno en mis manos. Ella se burló. No soy una tormenta. Soy fuego y sangre. Como bien sabes, esposo. No estaban casados todavía, pero por el sabio, esa palabra les impactó. Rhaenyra lo soltó y se alejó tambaleándose, moviendo las caderas. Ella simplemente tenía que decir la última palabra, ¿no? Naruto sacudió la cabeza y observó a Rhaenyra retirarse. Entonces, por un momento, solo un momento, vio algo. No podía decir qué, solo que su visión se nubló y una segunda silueta pareció superponerse a la de ella. Mayor y más alta, más fuerte, una mujer adulta, más segura que nunca. Vio a Fuego Oscuro a su lado, su largo cabello aún más largo, una corona de hierro negro forjado sobre su majestuosa cabeza. Y allí, caminando junto a ella, con su cabello dorado, una melena canosa por muchas batallas, y luciendo una sonrisa sardónica y maliciosa, él mismo. Entonces ese mismo espectro se giró y miró en su dirección. Un momento. ¿Por qué demonios tenía un parche negro sobre el ojo derecho? Ese mismo espectro sonrió y habló, sorprendiéndolo terriblemente. Hasta pronto. Naruto parpadeó y la visión del futuro desapareció. ¿Viste eso? Kurama bostezó en su oído. ¿Ves qué? No, es nada. Seguramente había estado imaginando cosas. Cuando uno piensa en sí mismo como una persona mayor, no siempre las reconoce. Tiende a percibirlas como diferentes de lo que es ahora. Hay muchas cosas que se trasladan al futuro, claro, pero la idea de que esencialmente se le había concedido una visión del futuro justo ahora, le hizo preguntarse si se convertiría en una persona diferente al final del día. ¿Y hoy? Bueno, no hacía falta decirlo. Hoy fue un muy buen día para la guerra. 000. La guerra nunca cambia. La campaña continuó avanzando. Y esta vez, un ejército de clones de sombra marchó con él. Armados y acorazados, cegaron al enemigo como una guadaña cortaría el trigo, con él a la cabeza. Fue una matanza sangrienta. Aquellos que huyeron de ellos fueron conducidos hacia el siguiente punto de estrangulamiento, donde los Velaryon y los soldados de Rhaenyra cayeron sobre ellos con venganza. Y Naruto siguió presionando, a veces permitiéndoles una oportunidad para descansar. El día avanzaba lentamente mientras tomaban una isla, luego una segunda, ahora una tercera, obligando al Crabfeather y a sus hombres a retroceder cada vez más hasta que no tuvieron a dónde ir. Quizás se debió a su impaciencia. Quería que esos esclavistas fueran derrotados, muertos y acabados. No había prisioneros ni sobrevivientes. Fuego y sangre. Él no tenía miedo al combate, nunca lo había tenido. Ya había acabado con la vida de otras personas. Ya muchas veces. Y estos, eran los más bajos de los bajos. Así que los trató como tales. El aire ardía con jutsu. Brazos dorados desgarraban y rasgaban con temerario e irresponsable abandono. Algunos huyeron de él. Otros corrieron. A él no le importaba un carajo. Hicieron su elección cuando comenzaron a vender esclavos, cuando eligieron aprovecharse de los inocentes, cuando comenzaron a estacar a hombres y mujeres buenos en la playa para que los cangrejos se los alimentaran. Pasó junto a más de un cadáver como ese, plagado de cangrejos, cáscaras arrugadas que debieron haber muerto en agonía. Verlos solo hizo que luchara con más fuerza contra la triarquía. Mátenlos a todos. No lo duden. No muestren piedad. Todos tenían que morir. Aquellos que no caían ante sus puños se encontraban pisoteados por Kurama. Abrió sus cuevas y los obligó a huir, una y otra vez, sin importarles sus gritos, sus súplicas, sus gemidos de piedad. Y aún así siguió luchando.
Lord Corlys podría apoyarlo después de que gane los peldaños de piedra, o podría cambiar de capa más tarde. A él todavía no le importaba. Si los traicionaba, ahora o en el futuro, tendré que matarlo. La constatación lo entristeció un poco, no por la muerte del hombre, sino por la facilidad con la que había recurrido a la violencia desde que se encontró en Poniente. Una pequeña parte infantil de él había muerto por dentro, no, eso no estaba bien, seguía muriendo e incluso ahora, marchitándose con cada vida que él tomaba. Esas personas necesitaban más que palabras. Era genial si escuchaban, claro, pero al final todo se reducía a fuego y sangre. El rugido de un dragón partió el cielo y con él llegó una sombra imponente que atravesó la niebla de arriba. Naruto estiró el cuello, entrecerrando los ojos con curiosidad a través de la niebla. ¿Caníbal? Por más que lo intentara, no podía estar seguro a esa distancia. De todos modos, era un pato muy grande, incluso más grande que el de Melee. ¿Qué estaba haciendo allí? Pronto obtuvo la respuesta cuando la bestia cayó sobre la flota de Crabfeather con un rugido furioso, escutiendo fuego mientras atrapaba a piratas y esclavistas por igual. Vio la verde flor de la muerte incluso desde allí e hizo una mueca cuando un barco particularmente grande implosionó sobre sí mismo en una columna de muerte esmeralda. Incluso mientras se desmoronaba, la criatura avanzó hacia el siguiente, devorando al enemigo con un hambre casi salvaje. Se detuvo por un momento, preguntándose si, un dolor punzante le atravesó las sienes. Hambriento. Sí, definitivamente él. Una segunda sombra salió volando de entre las nubes, eso era malo. Agarró un barco entero con sus garras y emprendió el vuelo. La nave se desmoronó bajo su control y se desplomó en el mar, enviando a los sobrevivientes a una tumba acuática entre gritos. Otro dragón, se dio cuenta. Más viejo, más decrépito, no tan grande, pero igual de letal. No lo reconoció. Un nombre que se le clavó en el cráneo sin que nadie lo hubiera pedido. Valgar. ¿Toda esta sangre y matanza habían atraído a los dragones hacia ellos? Bueno, mientras no atacaran su lado por el momento, podía ignorarlos. Por ahora. Tendremos que lidiar con ellos si se vuelven contra nosotros y se atacan entre ellos. Así parecía. Vagar se abalanzó sobre la caníbal de repente, hundiendo sus dientes en la articulación vulnerable de su ala más a la derecha. Se cometieron errores. La serpiente más grande se liberó de sus mandíbulas aplastantes y se volvió hacia ella con un grito indignado antes de empujarla de vuelta a las aguas poco profundas, destrozando aún más naves de la triarquía a su paso. Una llama verde brilló, solo para ser recibida por un resplandor ardiente de fuego ámbar. Justo delante de él, Sirak se alejó de los dos dragones más grandes y, en su prisa por escapar de la matanza, voló directamente hacia una lluvia de flechas. Ella se tambaleó hacia el cielo con un grito de sorpresa. Naruto no se perdió el grito de dolor que siguió. Así de fácil, todos los pensamientos sobre dragones desaparecieron. Él vio rojo. Rhaenyra estaba bien. Él sabía que lo estaba, porque tenía que estarlo. Haría falta algo más que una flecha para hacerle daño. Pero aún así su tentador se movió de todos modos. Vaya, se le ocurrió una idea extrañamente tranquila. Creo que estos Targaryen están empezando a contagiarme. Un pirata gritón vestido con un atuendo ecléctico de esos se abalanzó sobre él, con las espadas curvas en alto para atacar. Naruto no se molestó en bromear ni en tratar de suplicarle. En lugar de eso, apartó la primera espada con desprecio, paró la segunda, confundió al hombre, literalmente. Le dio un revés para aturdirlo, atrapó sus espadas cuando cayeron de su agarre y las usó para cortar la garganta del bruto. Para cuando su víctima cayó desangrándose sobre la arena, ya había avanzado 10 pasos y había matado a 10 veintenas más. Y luego 10 más encima. Decenas sobre decenas. Cientos. Extendió una mano hacia adelante, conjurando una masa de brazos de chakra, portando Rasen Shuriken en cada mano. Luego los dejó volar y caminó a través de la carnicería que siguió. Había pocas fuerzas en el mundo shinobi que estuvieran dispuestas a resistir ese jutsu. Aquí en Westeros, ninguna. ¿El resultado? Aniquilación. Evaporación. Olvido. Una flecha pasó silbando junto a su rostro, pero la esquivó con facilidad. Giró y lanzó una bomba de bestia con cola contra el acantilado. Los afortunados se evaporaron al instante. Los desafortunados sobrevivieron lo suficiente para caer en picado y morir. Furioso, desató 2 explosiones más, que enviaron a hombres y mujeres a gritar hacia su perdición.
Alguien le arrojó un hacha mientras estaba distraído. Él la atrapó y la arrojó hacia atrás, partiendo el cráneo de un esclavista. Una espada se estrelló contra su espalda y rebotó, destrozando el rostro de su amo con un solo puñetazo. Basta. No más. Mátenlos a todos. Era un caos, pero todo parecía tan lento, tan distante, mientras masacraba a esos monstruos. Sin embargo, a pesar de todo, era muy consciente de lo que lo rodeaba, de la sal y los gritos en el aire, del martilleo de su propio corazón mientras los destrozaba. Los dragones luchaban en segundo plano mientras más dragones lanzaban fuego sobre sus enemigos. Los esclavistas arrojaron sus armas y huyeron, derrotados. Otros lucharon hasta el final. No importaba mucho. Los persiguió con sus clones de sombra para destrozarlos. Hace una vida, y ahora lo parecía, él simplemente habría apaleado a esas personas hasta dejarlas casi muertas y las habría dejado encerradas, confiando en que las autoridades impartirían justicia. No había justicia en Poniente, o mejor dicho, no había ninguna a menos que la hicieras tú. Y él la hacía. Su justicia era la violencia, la misericordia que les daba era una muerte rápida, cuando esa escoria esclavista merecía algo mucho peor. No se rió, porque no le causaba ninguna alegría. No estaba loco. Simplemente mató. No deberíamos estar haciendo esto, empezó a suplicar una pequeña, diminuta, infantil parte de él. Esto no es así. Naruto se adelantó con el hombro y aplastó la garganta de otro vil esclavista que tenía en sus manos. Cállate. No somos un monstruo. Son personas. Callarse la boca. Quizás si hablamos con ellos podríamos, deja de hablar. Buscó en lo más profundo de sí mismo, agarró esa voz con ambas manos y la estranguló hasta que se quedó en silencio. No había tiempo para dudas. No podía permitírselas. La línea entre la ingenuidad y la esperanza era casi invisible. Ahora lo comprendía. Este mundo es oscuro, así que cierra tu corazón y déjalos morir. Él aceleró. No hay otra palabra para ello. Sus brazos se movían de izquierda a derecha, de nuevo a izquierda, decapitando a su paso. Rasengan, Rasen Shuriken, cada aspecto de su arsenal salió volando con venganza. Él era la tormenta. Él era la muerte. Ninguno de los que se cruzaron en su camino sobrevivió para contarlo. Al final de la campaña, se ganaría un nuevo título por el puro salvajismo que siguió. El Señor de la Sangre. Y ahí al final de todo. Finalmente lo vio. Alimentador de cangrejos. 000. Kragasdraar no era un buen hombre. Tal vez lo había sido en otro tiempo, antes de la mutilación, antes de las heridas, antes de la escama gris. Tal vez no. En verdad, ya no lo sabía. Admitía que, recordaba muy poco de su vida en estos días, tan grande era su tormento. Tenía una familia. Todavía podía recordar eso. Una esposa. Había tenido hijos, ¿no? Una hija y un hijo. Habían muerto. ¿Los había matado él? ¿Los había matado otra persona? No podía recordarlo. Incluso ahora, cuando buscaba el turbio recuerdo, se le escapaba entre los dedos como si fuera agua salada, dejando solo un dolor sordo en su lugar. Vivir era una neblina de dolor y asesinato. Infligir agonía a los demás era una de las pocas formas que aún tenía de distraerse de la agonía constante que era su propia existencia. Todas sus victorias no significaban nada. Incluso la espada de acero valirio que había adquirido recientemente de un capitán de barco desprevenido significaba muy poco como premio. Esta terrible enfermedad ya le había quitado mucho, por lo que dio órdenes a sus hombres desde lejos, sin querer tocarlos para no exponerlos al horror de su enfermedad. Pero eso pronto cambiaría. Pronto este mundo conocería el dolor. Pronto este mundo sufriría como él había sufrido. Pronto, este mundo, y los 7 reinos, probarían el horror de Grayskull como él lo había hecho. Sí, Kragasdraar, el alimentador de cangrejos, no era un buen hombre. Él lo sabía. Lo aceptó. Lo abrazó. Los peldaños de piedra eran solo el comienzo. Él se los mostraría a todos. Él era el precursor de ese dolor, lo traería a Poniente, a los mismos dragones. Los arrastraría a todos, los abatiría y los arrojaría a los cangrejos como alimento. O ese había sido su plan. Hasta que lo vio. Una bestia rubia cubierta de sangre. Decenas de miles de hombres los separaron. Y, sin embargo, esos ojos llameantes se fijaron en él y solo en él.
Este hombre, este monstruo, que masacraba a sus soldados como si fuera un niño que nunca antes hubiera empuñado una espada, lo vio. Su brillante mano dorada se levantó, y con ella un dedo solitario, apuntándolo a través del caos. Sin prestar atención a la sangre y el sudor, ni a los dragones que rugían en el fondo, este berserker rubio solo tenía ojos para él. Algo en esos orbes brillantes lo asustó. Aquí estaba alguien que también conocía el dolor, y estaba decidido a infligirle 10 veces más. Su sola voz hizo temblar al mundo. Cangrejo. Kragasdrar volvió a entrar en la cueva. La isla estaba perdida. Era hora de retirarse. La bestia lo persiguió. El tonto nunca lo encontraría. Esos túneles eran enormes y él los conocía como la palma de su mano. Dracarios. Nunca supo quién había gritado la palabra. Sonaba como una niña, pero no podía estar seguro. Al final no importaba. El resultado fue el mismo. Una ráfaga de llamas le cortó la huida, obligándolo a tambalearse hacia atrás, con un brazo cubriéndose la cara enmascarada en un vano intento de protegerse. Vio un dragón dorado que volaba en círculos por el aire y le escupió. Ese momento de ira le costó muy caro. Una mano lo agarró del brazo por detrás y tiró con una fuerza devastadora. Sintió que algo crujía y se tambaleó, alarmado al encontrarse mirando un muñón ensangrentado. El dolor tardó en llegar, siempre lo había hecho desde que atrapó a Grayskull, pero una vez que lo hizo, la pura conmoción lo dejó parado donde estaba. Se tambaleó, tambaleándose sobre sus pies, incapaz de creer lo que estaba viendo. ¿Cómo? El oro más puro brilló ante su rostro. Un puño enguantado lo golpeó con el revés y lo hizo caer al suelo. Su máscara salió volando, perdida en el caos. Alguien gritó, nunca supo quién. Grayskull. Tiene Grayskull. No dejes que te toque. Kragas buscó a tientas su martillo con la mano que le quedaba, pero una bota le dio en la cara. Tardíamente, vislumbró a su posible asesino. Cómo brillaba como el sol. ¿Crees que esto duele? El chico dorado estaba furioso con él, despotricando y delirando mientras lo atacaba. Esto no es nada. Cada palabra traía consigo un nuevo golpe, más dolor destrozando su cuerpo ya moribundo. ¿Cómo se siente? Ser completamente desesperanzado y no poder hacer nada al respecto. Idiota. Sintió que sus costillas temblaban, sus órganos se rompían, la carne se desgarraba mientras el ataque continuaba, golpeándolo de izquierda a derecha y al centro, pero incluso entonces, quedó dolorosamente consciente de todo. ¿Cómo crees que se sintieron tus víctimas cuando las perseguiste en la playa y no tenían salida? Draar intentó hablar, pero lo único que salió fue un gorgoteo sangriento. Algo se rompió en su interior. Oyó un chasquido húmedo y terrible cuando intentó moverse. Intentó alcanzar su martillo y también su nueva espada, pero su brazo no se movía como él quería. Cuando finalmente encontró el primero, ya era demasiado tarde. Un débil golpe hizo que unas fauces gigantescas le arrancaran la mano a la altura de la muñeca. Esta vez, no sintió dolor en absoluto, aunque tal vez fuera la sorpresa lo que hablaba. ¿Era un zorro dorado gigante lo que se cernía sobre él? ¿Estaba alucinando otra vez? ¿Ya estaba muerto? ¿Te sientes indefenso? Una bota le pisoteó el pecho, inmovilizándolo donde yacía y rompiéndole aún más huesos. ¿Asustado? ¡Qué bien! Ahora sabes cómo se sentían todos antes de que los mataras. A pesar de que le zumbaban los oídos, Draar oyó el chirrido del acero y supo muy bien lo que significaba. Había cogido su nueva espada. ¡Qué viruela! Bueno, ahora te toca a ti. Espero que lo disfrutes. Su ojo bueno se volvió hacia él. En ese momento, experimentó un instante de claridad mental cegadora. La triarquía nunca dejará de cazarte ahora. El rubio, Naruto. Levantó en alto su espada prestada, con una mirada fría y dura. Entonces los mataré también. El acero valirio cayó en un arco devastador. Así terminó la vida de Kragasdrar. N/A. Y así continúa. El arco de los escalones está casi concluido, volvamos a la intriga en el próximo capítulo, y a la respuesta de Alicent. Solo quería decir que los aprecio a todos. Cuantos más comentarios, más rápido se actualiza. Es especialmente importante en estos tiempos difíciles, con las notificaciones del sitio principal inactivas. Cada palabra cuenta y los aprecio a todos. Todos estos comentarios realmente me mantienen inspirada. Espero tener noticias suyas. Debería poder actualizar el domingo o antes, si el tiempo y la salud lo permiten. ¿No? ¿Qué te pareció? ¿Te gustaría recibir actualizaciones semanales? ¿Sí o no?
Realmente necesito saber de ti, aquí. Los comentarios hacen girar al mundo. Como se dijo, hay muchas posibilidades de que se actualice a M más adelante, pero necesito saber si la gente quiere ver eso. Por supuesto, alza la voz. Tu voz importa. Hazte oír. Como siempre, las reseñas son el combustible que me sostiene. Así que en las palabras inmortales de Atlas, revisar, sería tan amable. Y disfruta de los previews. Como siempre, spoilers. 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 Detalles de la trama a la vista. Estáis advertido. Lea bajo su propio riesgo. Como siempre, estos son de un futuro lejano, ¿o no? Las vistas previas son en su mayoría las mismas, no quisiera spoilear nada ahora. Avance. Otto se arriesgó. Debes ver al rey esta noche. Alicent se erizó. ¿Con qué fin? ¿Por qué lo desafió tanto? Que alguien se ocupe de esos dragones.